Hola a todos, un saludo fraternal y la mejor de las bendiciones del cielo para cada uno de ustedes que están pendientes de la transmisión de este programa. Sean muy bienvenidos, que podamos ser bendecidos al repasar el texto bíblico de la lección de escuela sabática, la última de este trimestre. Una palabra de oración antes de entrar de lleno al estudio de esta lección. Nuestro Padre que está en los cielos, muchas gracias, Señor, porque nos ha permitido llegar una vez más a otro repaso, lo que significa, Señor, de que usted ha estado pendiente de nosotros, ha bendecido nuestras vidas, los embates que nos rodean, el trabajo, los estudios, los negocios. De seguro han habido momentos difíciles, hay tramos complicados por los que tuvimos que pasar, pero gracias a usted estamos aquí. Nuevamente pedimos, Señor, su dirección, la conducción de su Espíritu al abrir su palabra, de tal manera que podamos comprender claramente esa verdad que usted desea que conozcamos para cambiar nuestras vidas y un día poder estar dentro del grupo selecto de los que han de vivir eternamente junto a la divinidad. En sus brazos de amor nos encomendamos como siempre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hemos llegado ya a la lección número 13, hacia la eternidad, la última lección de este segundo trimestre del año 2026. Una lección que sin duda nos ha dejado las pautas, las estrategias, las temáticas que debemos conocer y desarrollar para tener una relación con Dios fuerte, poderosa. Y hay un motivo, y ese motivo lo ha tocado la lección en diferentes matices durante esta semana. La eternidad. Ese es el blanco, ese es el objetivo, pero la autora de la lección nos ha hecho meditar en cuanto a cuál es el atractivo que llama nuestra atención al hablar sobre la eternidad. Así que bienvenidos a la lección número 13, la última de este trimestre, y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo número 2. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Seremos semejantes a Él, no iguales a Él. Y me encanta esto porque los enemigos de la temática de la última generación, los que no están de acuerdo, los que no creen de que antes de que Cristo venga habrá un pueblo que ya no tendrá nada que ver con el pecado. Sí tendrá una tendencia pecaminosa que seguir dominando, pero no estarán pecando, ni tendrán pecado. Estarán listos para ser trasladados al reino de los cielos. Estoy situando contextualmente a este grupo en la gran tribulación. No estoy hablando de este momento, estoy hablando de los momentos finales de la historia de este mundo. Allí es donde ese grupo comienza a resplandecer. Y pues los 144,000, que para este servidor es un número simbólico, es el grupo de personas que estarán vivas cuando Jesús vuelva.
Ese grupo es un grupo que no tendrá nada que ver con el pecado. Entonces, los que atacan esta teoría para muchos, dicen de que no llegaremos en este mundo a ser semejantes, iguales a Dios. Seremos semejantes pero no iguales. Sí, pero también me gusta el texto de esta semana, porque nos refleja de que aun cuando Cristo venga y transforme esta carne corruptible a incorruptible, de igual manera seguiremos siendo semejantes a Él, pero no iguales a Dios, no iguales a Él. Lo leo nuevamente. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él. Aun cuando Él aparezca y nos transforme, seguiremos siendo semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. No podemos ser igual a Dios, porque entonces seríamos dioses. Podemos ser semejantes a Él en cuanto a pureza, en cuanto a cero pecado, pero nunca iguales a Dios. La autora comienza haciendo una pregunta muy solemne. ¿Qué te depara el futuro? Y esta pregunta, o la respuesta a esta pregunta, va a depender en primer lugar de tu estado de ánimo, y en segundo lugar de la realización actual de tus sueños. Por ejemplo, el estudiante de educación secundaria ha logrado terminar sus estudios de bachillerato. Ahora, ¿qué le depara el futuro? Bueno, todo un mundo se abre por delante, ¿no? Puede escoger cualquier carrera para convertirse en un prominente profesional. Y cuando te gradúas de la universidad, ¿qué te depara el futuro? Bueno, pues conseguir un buen trabajo o poner un buen negocio donde haya una solidez económica. Y luego que obtienes ese buen trabajo y tienes ese negocio y comienzas a observar que hay una solidez económica, ¿qué te depara el futuro? Y entonces soñarás con una casa, soñarás con un bonito vehículo, soñarás con tener propiedades, con tener terrenos, con tener una finquita, con tener un rancho en la playa, con conocer el mundo, viajando. Pero también aquella persona que ha perdido a un familiar, ¿qué le deparará el futuro? 2, 3 hijos, 4 hijos que se quedan huérfanos sin sus padres porque murieron en un accidente. ¿Qué les depara el futuro? Alguien que ha sido rescatado de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución. ¿Qué le depara el futuro? ¿Qué de aquí en adelante? ¿Podrá conseguir un buen trabajo? ¿Podrá conseguir una pareja para casarse? ¿Podrá recuperar su hogar? La respuesta a esta pregunta va a depender, número uno, de tu estado de ánimo, el estado de ánimo por el que estás cruzando en este momento, y va a depender de la realización de tus sueños hasta este momento. Pero la misma pregunta, y es a lo que nos ha querido llevar la lección, la misma pregunta debe tener una connotación espiritual, debe estar vinculada con la religión de la Biblia. ¿Qué te depara el futuro? Cuando ya todo está realizado, tienes tu profesión, tienes tus bienes, tus cosas, tienes tu esposa, tienes tus hijos, has llegado a la cumbre de tus sueños. Ahora, ¿qué en el futuro cuando mueras? ¿Qué en el futuro cuando envejezcas? Y ahí es donde cobra importancia la parte espiritual. La Biblia en Mateo 24, 21 y 22
nos refiere que vienen tiempos turbulentos. Y el apóstol Pablo también nos hablaba acerca de que en los postreros días, ¿sí?, los tiempos serán peligrosos, porque aparecerán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, pendencieros, desobedientes a los padres. ¿Acaso no es el tiempo en el que estamos viviendo hoy? Los políticos te ofrecen un mundo mejor en el futuro. El papado te ofrece un mundo mejor en el futuro. Y precisamente por eso las iglesias evangélicas y el papado y la política están haciendo una unión mundial, están dando pasos agigantados para lograr esa globalización, no solamente del trabajo, de los negocios, de la economía, sino también la globalización de la religión. Porque esperan un milenio prominente. Pero en medio de esa motivación que permite que todos se unan, la palabra de Dios nos dice que vendrán tiempos peligrosos y turbulentos, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Recuerdas que en una lección de esta yo te preguntaba qué eres? ¿Eres llamado o eres escogido? Mira la prominencia que tienen los escogidos. Subir un escalón más en cuanto a la estima de Dios. Gracias a los escogidos, no a los llamados, gracias a los escogidos, ese tiempo de gran tribulación será acortado, porque eso será terrible. Entonces, el colmo de los colmos es que nosotros como adventistas del séptimo día sabemos lo que viene. El mundo evangélico sabe que viene el final, sabe que viene el fin de todas las cosas, pero ellos están seguros de que Jesús va a raptarlos y no sufrirán. Todo adventista del séptimo día tiene una contextualización diferente y eso vamos a tocarlo más adelante, sobre la forma en que se desarrollará la parte final que le toca a esta tierra. El colmo de los colmos, te decía, es que conociendo estas cosas, parece ser que no vivimos conforme a eso. ¿Sabe un borracho que todo el alcohol que está ingiriendo tarde o temprano va a matarlo? Sí. Sin embargo, no puede dejar su vicio. ¿Por qué? Porque ya está intoxicado. ¿Sabe el drogadicto que tarde o temprano su vida puede acabar por el uso excesivo de droga? Claro que lo sabe, pero no tiene la fuerza para abandonarlo porque ya está intoxicado. ¿Saben los cristianos adventistas del séptimo día que habrá un momento en que este mundo se acabará? Pero antes de que eso ocurra, viene una persecución cuando todos los poderes de este mundo se unan y le hagan la guerra al pueblo de Dios. Claro que todos lo sabemos. Sabemos todos los adventistas del séptimo día que un día tendremos que salir de las ciudades y luego tendremos que huir. Claro que lo sabemos, pero estamos tan intoxicados por el materialismo, tan intoxicados por los ídolos silentes que tenemos dentro, tan intoxicados por la mala alimentación que tenemos, que vivimos como que todo esto no fuera a ocurrir. Vivimos como que solo bastara ir a una iglesia, visitar una iglesia, ponerse la Biblia debajo del hombro, del sobaco. Un maestro mío le llamaba el sobaco sabio, porque solo andamos los libros para verlos nada más.
El sobaco es el que se da a gusto, o la axila es la que se da a gusto, nutriéndose de conocimiento, porque el libro siempre está aquí. No lo abrimos para leer, para que el conocimiento entre en el cerebro, así que entra a la axila. Por eso él hablaba del sobaco sabio. Hablar de la vida cristiana hoy es ir a divertirse a la iglesia, porque la iglesia ha dejado de ser la casa de Dios para convertirse en un club social. Ojo que no estoy hablando de las denominaciones evangélicas, estoy hablando de lo que está ocurriendo dentro de nuestras iglesias. Entonces, vivimos con esa percepción de lo porvenir. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿De qué forma debemos afrontar nosotros este tiempo? Hebreos 10:23 nos dice que debemos mantenernos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien la prometió. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces frente a estos tiempos peligrosos que se avecinan? Debemos tener una profesión de nuestra fe firme y sin fluctuaciones. Caer y levantarse es ser fluctuante. Entonces debemos mejorar eso. Debemos dejar de hacer eso, caer y levantarnos, porque nuestra esperanza debe ser firme. Ahora, según Mateo 24:13, ¿quiénes son los que han de ser salvos? ¿Los que guardan el domingo? ¿Los que guardan el sábado? ¿Los que van a los cultos todos los días? ¿Los que no hay campaña que se pierdan porque siempre están ahí? ¿Esos serán los salvos? La Biblia dice que los salvos van a ser los que logren perseverar hasta el fin, los que logren estar firmes ante el fin. Todos aquellos que logren estar firmes de pie después que pase el tsunami espiritual que viene, esos serán los salvos. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los que van a perseverar hasta el fin? Salmo 25:15 dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Todos aquellos que tengan fijamente su mirada puesta en Dios son los que tendrán el poder para perseverar hasta el fin y encontrar la salvación. Entonces todos los que estén viendo a Dios serán aquellos que estarán guardando los mandamientos correctamente. Todos los que estén viendo fijamente a Dios serán los que guardarán el sábado como debe guardarse. Ahorita no lo estamos haciendo, ahorita no estamos guardando la ley como debe ser. Conocemos la ley, pero ella no ha penetrado a nuestro corazón. Conocemos que hay que guardar el sábado, pero no lo estamos haciendo como debe ser. Por eso este tiempo de gracia debe ser aprovechado para poder cambiar todas esas cosas. Si no tenemos la costumbre de ver a Dios en esta tierra, en este tiempo de paz, no vamos a poder verlo cuando las cosas se pongan difíciles. Recuerden que habrá un tiempo en que no vamos a tener intercesor. Esta semana hemos estudiado 2 puntos maravillosos. Número 1, si el tema central es hacia la eternidad, la primera cosa que estudiamos esta semana fue: ¿cómo será el cielo? Tenemos una vaga idea. Grandes artistas han pintado cómo podrá ser el cielo, la vida eterna, la santa ciudad. Cada quien tiene una idea diferente. Nadie confluye en una misma idea.
¿Cómo será el cielo realmente? Y número 2, ¿qué se sentirá estar con Dios por una eternidad? Ya tus días no serán iguales. Cuando te despiertes por la mañana ya no vas a despertar en tu cuarto, en tu cama cómoda. Cuando abras tus ojos estarás en el cielo, en la vida eterna. ¿Qué cosas son las que ahora tus ojos van a ver? Ya no la ventana, ya no tu escritorio, ya no tu closet o tu ropero, ya no tu ropa. Ya no te levantarás con el afán de que ya es hora de irse para el colegio, para la universidad, para el trabajo. Ahora estás en la eternidad. Cantos de pájaros y animales extraños que nunca hemos conocido. El brillo de Dios por todos lados, los ángeles por todos lados. Ya no necesitarás orar, porque podrás acercarte a Dios personalmente. ¿Cómo será el cielo y qué se sentirá estar con Dios, al lado de Dios, por una eternidad? Eso es lo que hemos estudiado esta semana. La mensajera del Señor en Maranata, la página 321, ella dice: procuremos una nueva conversión. ¿Por qué ella nos invita a procurar una nueva conversión? Recuerda que en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9, Juan dice: el que es nacido de Dios no comete pecado. ¿Por qué estamos pecando entonces? Porque hemos dejado de ser nacidos de Dios. ¿Y qué es ser nacido de Dios? Es tener la simiente de Dios en el corazón, y la simiente de Dios es Cristo. Y nuevamente repito, como lo hice hace unos días, por eso Apocalipsis 3:20 no es para las visitas que llegan a nuestra iglesia. La cita de Apocalipsis 3:20 es para ti, hermano laodicense del séptimo día. Ese mensaje es para ti. Jesús toca a la puerta del corazón. ¿Qué está haciendo Jesús fuera de mi corazón? Mis pecados lo tienen de afuera. Mis pecados sacaron a Jesús y habitan en mí. Mis ídolos internos, la camiseta de Argentina, la camiseta del Barcelona, la camiseta del Real Madrid. ¿Cuántos ídolos tenemos? Todos esos ídolos han desplazado a Jesús del corazón. Entonces, cuando Jesús sale del corazón, lo que queda es bagazo. Te puedes seguir llamando cristiano, puedes seguir visitando la iglesia, puedes ostentar un título dentro de la iglesia, como pastor, como líder, como anciano, como lo que sea. Pero solamente eres eso, bagazo. Porque Cristo no está dentro de ti. Y entonces cuando Cristo no está en el corazón, entonces dejamos de ser nacidos de Dios. Por eso la sierva de Dios dice: procuremos una nueva conversión. Necesitamos de la presencia del Santo Espíritu de Dios para enternecer nuestros corazones. Vean cómo esos llamados se enfocan en el corazón y evitar un espíritu duro en nuestro trabajo. Ruego a Dios, dice ella, que su Santo Espíritu tome plena posesión de nuestros corazones. Otra vez. ¿Y por qué ella ruega para que el Espíritu Santo tome nuestros corazones? Para que tengamos la fuerza para abrir sus puertas y que Jesús entre nuevamente. Procedamos como hijos de Dios que buscan su consejo y están listos para seguir sus planes donde quiera que les sean presentados. Dios será glorificado por un pueblo tal, y los testigos de nuestro celo dirán: amén, amén.
Dios va a ser glorificado por un pueblo tal. ¿Quién es ese pueblo tal? Ese pueblo que logre una nueva conversión. Qué maravilloso esto. Hablemos un poco de nuestra vida hoy, viviendo hoy. Mateo 24, del 6 al 11, ha alcanzado un cumplimiento perfecto en nuestros días. Rumores de guerra, guerras, hambres, pestilencias, aumento de la densidad poblacional mundial, niños maltratados, violados, aumento del consumo de drogas, aumento de la delincuencia, aumento de los asesinatos. Frente a ese cumplimiento profético actual, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Nos preguntaba la autora de la lección. ¿Quieres seguir viviendo en un mundo así? Cuando oras, ¿qué le pides a Dios? ¿Que vuelva pronto para que todas estas cosas terminen? ¿O le estás pidiendo que restaure el mundo? ¿Le estás pidiendo que los políticos cambien su forma de pensar? ¿Que los hombres se amen y se unen? Si estás pidiendo eso, estás equivocado, estás errado, estás ciego. Jesús debe volver para que el sufrimiento sea erradicado del corazón del hombre. Nuestra mayor necesidad frente a todo lo que ocurre en el mundo es una relación sólida con Dios. Sólida, no como la que tenemos ahorita, debe ser más sólida, más creíble, más impactante, más sincera. En Primera de Pedro 4, versículo 7, encontramos estas palabras: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, no embriagados. El que vive embriagado con las cosas de este mundo no tiene la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, frente a que está cerca el fin de las cosas, debemos ser sobrios y velar en oración. Y orar es lo que menos hacemos. Con 2-3 minutos de oración queremos que un matrimonio roto vuelva a restablecerse. Con 2 o 3 minutos de oración para todo el día queremos que un familiar se sane del cáncer. Con una oración de 2 o 3 minutos en todo el día queremos que la iglesia cambie. Pedro nos invita a tener una lectura clara y cabal de la realidad. Para tener esa lectura clara y cabal de la realidad, una lectura clara y cabal de los tiempos que estamos viviendo, debemos tomar en cuenta las 2 cosas que más se repiten en Salmo 80. Número 1, pedir por nuestra restauración. ¿Recuerdas lo que te leí lo que escribió la sierva de Dios? Procuremos una nueva conversión. En un par de ocasiones Salmo 80 dice que debemos pedir por nuestra restauración. ¿Y que acaso no estábamos restaurados, pues? Es que Cristo no me rescató del alcohol, no me rescató del homosexualismo, no me rescató de la prostitución, no me rescató del uso de drogas, no me rescató del ladronismo, del mal carácter. ¿Acaso no he sido restaurado? Sí, pero cuando Cristo sale del corazón, porque pecamos demasiado,
necesitamos ser restaurados nuevamente. ¿Me estás entendiendo? La segunda cosa a la que Salmo 80 nos invita es a que el rostro de Dios resplandezca. ¿Y resplandezca dónde? En el firmamento, en el ocaso del día, en el alba, al fondo del mar. El rostro de Dios debe resplandecer en mi rostro, en tu rostro. ¿Recuerdas cómo resplandecía el rostro de Moisés como producto de estar delante de la presencia de Jehová? ¿Puede notar la gente que yo he estado tiempo con Dios? Mi esposa puede ver ese resplandor en mi rostro. Puede ella decir, mi esposo ha estado con Dios. ¿Y cómo lo sabes? Su rostro lo dice. ¿Qué pueden decir mis hijos de su padre? Mis hijos pueden decir, el rostro de papá está raro. ¿Y por qué lo miras raro? Siempre que sale del cuarto, cuando viene de hablar con Dios, la cara se le pone así, como resplandeciente. ¿Pueden tus compañeros ver en tu rostro que has estado tiempo con Dios? ¿Pueden los hermanos de la iglesia ver que en tu rostro resplandece la gloria de Dios? Amigo pastor que me escuchas, tu feligresía puede ver que eres un hombre de Dios porque tu rostro resplandece. Y no hay necesidad que tú lo digas. Tus mismos hermanos dicen, el pastor ha estado con Dios. El pastor es un hombre de oración. ¿Y por qué dices eso? Porque su rostro resplandece. Te repito nuevamente, son dos cosas a las que nos invita Salmo 80. Número 1, pedir por nuestra restauración ya. Y número 2, que resplandezca en nosotros el rostro de Dios. La autora escribió algo muy interesante antes de la pregunta al final de la lección del día domingo. Ella escribió esto. Te voy a leer lo que ella escribió y yo lo voy a volver a repetir y te voy a poner una pregunta que yo escribí para ti. La autora de la lección escribió: cuando aceptas lo que Jesús ha hecho por ti, transpórtate al pasado. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Piensa, toma unos segundos, piensa. Cuando hay cosas que nos impactan en la vida, media vez las olfateamos, pensamos en ellas o las vemos, nos conectamos. Conéctate. ¿De dónde te sacó Dios? Solo tú lo sabes. Todos tenemos una historia negra. Cuando aceptas lo que Jesús ha hecho por ti, cuando sabes que tus pecados han sido perdonados y que estás cubierto por su perfecta justicia, acreditada a ti por la fe, puedes estar seguro de que eres salvo en Él. Lindísimo, muy de acuerdo. Ahora yo te lo voy a interpretar y te voy a hacer una pregunta. Cuando aceptas lo que Jesús ha hecho por ti, cuando sabes que tus pecados han sido perdonados y que su justicia te cubre, ¿te van a dar ganas de volver a pecar?
Nunca te olvides de los hijos de Luis Toro, los que te andan diciendo de que la Biblia nunca prohíbe que dejemos de pecar. Los que te dicen que no tengas miedo de fallar, que no tengas miedo de pecar. Solo con saber que mis malditos pecados provocaron que la sangre de Jesús fuese derramada en esta tierra, te darían ganas de seguir pecando. ¿Verdad que esto no es compatible con lo que los hijos de Luis Toro te presentan? El gozo de nuestro Salvador, dice Elena de White, se cifraba en levantar y redimir a los hombres caídos. Ese era el gozo del Señor. Para lograr este fin, no consideró su vida como cosa preciosa, sino que sufrió la cruz y menospreció la ignominia, la vergüenza. Así también los ángeles se dedican siempre a trabajar por la felicidad de otros. Esto constituye un gozo. Lo que los corazones egoístas considerarían ocupación degradante, servir a los desafortunados y en todo sentido inferiores a ellos mismos en carácter y jerarquía, es la obra de los ángeles exentos de pecado. El espíritu de amor y de abnegación que manifiesta Cristo es el espíritu que llena los cielos y es la misma esencia de su gloria. Es el espíritu que poseerán los discípulos de Cristo, la obra que harán. ¿Ves cómo el ser limpio de los pecados está vinculado con la obra que debemos hacer por Dios y para Dios? ¿Cómo voy a venir a recomendarte de que no tengas miedo de pecar? ¿Cómo voy a venir a decirte de que si tú estás buscando no pecar todo el tiempo vas a ser una persona infeliz? Ya voy a hablarte. Ser una persona infeliz es ser una persona que está sufriendo todo el tiempo por querer agradar a Dios, por querer ser perfecto, por querer estar sin pecado, por querer agradar a Dios siempre. Ya vamos a llegar a esa parte importantísima. Finalmente, cara a cara, finalmente, en la lección del día lunes. La autora nos recuerda en esta lección que tú y yo hemos sido creados para estar cerca de Dios. ¿O acaso no inició así la historia? La historia del hombre inició con una relación distante entre su creador y el hombre. No, vemos a un Dios cercano que forma todas las cosas solo con pensarlo o con decirlo. Pero con el hombre ocurre algo especial. No dice sea el hombre, hagamos al hombre. Y formó aquel muñeco de barro. Estuvo cerca de él, lo tocó, hubo un contacto personal. Y luego le puso su soplo. Fuimos creados para estar cerca de Dios. Pero el pecado nos ha hecho olvidar todo lo que Cristo hizo por salvarnos. Al igual que Israel olvidó todo lo que Dios hizo por ellos, nuestra actitud sigue siendo la misma hasta el día de hoy. La autora escribió: no solemos detenernos lo suficiente a considerar el gran costo que ha significado para Dios la restauración de la relación que Él desea tener con nosotros.
demasiado absortos en nuestras luchas y pruebas terrenales. Olvidamos a menudo que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria, por el poder que tiene de sujetar todas las cosas así. ¿Cómo será nuestro encuentro final? ¿Cómo vamos a despedirnos en aquel momento de este mundo? Y vamos a entrar a ese sueño privilegiado de estar cara a cara frente a Dios. Apocalipsis 14:14 nos habla de esa pequeña nube blanca, la señal del Hijo del Hombre, que aparece en el cielo, y que a medida que esa nube se acerca a la tierra, se va haciendo más grande, desenrollándose como un pergamino, y en medio viene Cristo con toda su gloria y todos sus santos ángeles. Mateo 25:31 dice que viene con todos sus miles de ángeles, y esto me hace recordar lo que en Hechos 1 los ángeles le dicen a todos los que despidieron a Cristo el día que él ascendió a los cielos: varones galileos, ¿qué es lo que están mirando allá arriba? Este mismo Jesús que de acuerdo a la profecía fue arrebatado de entre ustedes, así como le han visto ir, volverá. ¿Y qué es lo que había allí para que los ángeles le dijeran a los discípulos y a los otros que estaban allí: así como Él se fue, así vendrá? Y cuando Él se fue, ¿qué es lo que había? Número 1, dice la palabra que las nubes lo cubrieron. Habían nubes. Número 2, los ángeles estaban en medio de su pueblo, y fueron quienes les anunciaron que así como se fue, así volvería. Habían ángeles. Y número 3, su pueblo le vio partir al cielo. Cuando Jesús venga, volverá entre las nubes de los cielos con millares y millares de ángeles, y habrá un pueblo que le estará esperando. ¿Mintieron los ángeles? No mintieron. Jesús vendrá así. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Todas las personas malvadas resucitarán solamente por un momento, solo para ver ese cumplimiento. Los que le traspasaron se levantarán solo para ver el cumplimiento de la promesa. Y no me veréis hasta que venga en gloria. Y luego van a caer otra vez. Todo ojo tiene que verlo. Todo ojo. Al descender su voz suena como trompeta, según 1 Tesalonicenses 4:16, y al sonido de esa bendita trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta semana recibí la mala noticia de que un buen hermano de una de nuestras iglesias falleció. Mi hermano Guayito. En cierta ocasión que llegué a predicar a su iglesia, estábamos hablando de estos acontecimientos finales. Estábamos hablando de lo dura que es la vida. Y recuerdo que él me menciona con esa caracterización que él tenía para hablar, para aconsejar, para decir. Él vino y me dijo, pero no debemos de preocuparnos por todo lo que venga en el futuro, y no hasta el final es este volado, pues me dijo así. Y esa frase me quedó muy grabada.
Él me estaba dando a entender que la fidelidad a Dios es hasta el final, hasta el último momento, hasta el último suspiro. Mi fidelidad a Dios debe ser inquebrantable, poderosa. Hoy en día tenemos que sufrir porque nuestros amados parten, no a un mundo mejor. El mundo mejor está por venir. Nuestros amados parten a descansar de sus obras y a esperar el sonido de la trompeta. Ahora, para poder descubrir ese sonido, para poder reconocerlo, necesitas haber conocido ese sonido aquí, la trompeta de la voz de Dios. Los muertos en Cristo reconocerán su voz. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados en el mismo momento en que ellos están resucitando. Los que estemos vivos, dice el apóstol, seremos arrebatados en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4:17 dice que recibiremos todos juntos, resucitados y arrebatados, recibiremos al Señor en el aire. Y entonces toda rodilla se doblará ante el Señor. ¿Quiénes tendrán el privilegio de ver a Dios cara a cara? Y leíste lo que dice Mateo 5:8. Los de corazón limpio. Ahora te pregunto a ti, porque yo siempre pienso en los hijos de Luis Toro, los que te dicen que no te preocupes por dejar de pecar, porque eso nunca va a ser posible en el mundo. ¿Puede una persona de corazón limpio vivir en pecado? ¿Puede una persona que está viviendo en pecado estar lista para ver el rostro santo de Dios? En la ciudad de Dios no entrará nada que mancille, dice la sierva del Señor. Todos los que morarán en ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón. Hay que ser puro de corazón. En el que vaya aprendiendo de Jesús se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados. Si hay alguien que te está recomendando que no tengas miedo de pecar y que no te preocupes en dejar de pecar, porque mientras vivamos aquí nunca vamos a dejar de serlo, quiere decir que esa persona no repugna el pecado, no repugna las obras que a Dios le repugnan. Significa que no tiene un corazón limpio. ¿Me estás entendiendo? El que vaya aprendiendo de Jesús se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados, el lenguaje vulgar y los pensamientos impuros. Todo eso nos lleva a cometer pecado. Tener un corazón limpio significa estar lejos del pecado. Cuando Cristo viva en el corazón, oye eso. Por eso es que 1 Juan 3:9 dice, el que es nacido de Dios no comete pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. ¿Quién es la simiente de Dios? Es Cristo. Cuando Cristo viva en el corazón, habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales. Pero las palabras de Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, tiene un significado mucho más profundo, dice ella. No se refieren únicamente, o sea que sí se incluye, no se refiere únicamente a los que son puros según el concepto del mundo y según el concepto de los hijos de Luis Toro. Es decir, están exentos de sensualidad y de concupiscencia, sino que se refiere también a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma.
libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. Pecamos por complacernos a nosotros mismos. Pecamos por orgullosos. El que tiene a Cristo en el corazón ya no es malcriado, ya no tiene pensamientos sucios, tiene un corazón limpio, libre de orgullo, de amor propio, es humilde. Esas son las características de los que tendrán el privilegio de ver a Dios cara a cara. Ojalá que tú y yo cultivemos un carácter así y seamos tenidos como dignos de estar delante de su presencia. Luego la lección del día martes nos habla de la novia. Esa novia que representa tanto a la santa ciudad como a su pueblo. Dice la sierva del Señor. Bueno, en Apocalipsis 21, pues me imagino que leíste las características de esa novia. Y cuando los novios se casan hay una ansiedad por casarse, por estar finalmente juntos. Ese es el anhelo de Cristo. ¿Y el nuestro? ¿Deseamos estar con el Señor? Así como Él desea estar con nosotros. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para que fuese santa. Algunos dicen que santo significa seguir cometiendo pecados. Mira lo que dice ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Y qué significa ser santificado? Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para que fuese santa y sin pecado, o sea, sin mancha. No se puede hablar de santificación ni de santidad si todavía se está pecando. Santo y sin pecado siempre van juntos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Efesios 5, 25 al 28. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice el deseo de todas las gentes, página 125. La relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de boda simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa a la casa del Padre. Y los redimidos juntamente con el Redentor se sentarán a la cena de la boda del Cordero. Él dice, de la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Ya no será llamada dejada, sino que será llamada mi deleite, porque Jehová se deleita en ti. Jehová gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Cuando la visión de las cosas celestiales fue concedida, Juan el apóstol escribió, y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque Él reinó, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. ¿Te has puesto a pensar del espectáculo que eso significa? La boda de Cristo con su pueblo, finalmente juntos. No más muerte, no más llanto, no más dolor, no más separación. La lección del miércoles nos habla de
seguir al Cordero. Quiero hacerte una pregunta. No soy muy preguntón, el profesor tenía que ser. ¿Qué es lo que hace atractiva la vida eterna para ti? ¿Qué es lo que más te llama la atención al hablar de la tierra prometida, al hablar de la vida eterna? La autora nos hizo un recuento de cuál sería la percepción de un niño, de querer andar con los leones, con los elefantes, con los tigres, la percepción de un adolescente, la percepción de un adulto. ¿Cuál es la razón principal por la cual el cielo te llama la atención? Porque no habrá más muerte, vas a vivir para siempre, vas a tener a tus familiares para siempre, no habrá más llanto, ya no te vas a enfermar, no habrá dolor. ¿Cuál es el atractivo central de la vida eterna? ¿De qué sirve que vas a vivir eternamente si Dios no va a estar ahí? ¿De qué sirve que nunca más vas a llorar, nunca más vas a sufrir, nunca más vas a tener dolor, nunca más te vas a enfermar? ¿De qué sirve todo eso si Dios no va a estar allí? El mayor atractivo de la vida eterna es ver a Dios. No hay otro atractivo. Y yo muchas veces he puesto este ejemplo y que Dios me perdone porque lo voy a poner, porque Dios no miente. Dios no es mentiroso. Nosotros somos los mentirosos. Pero que Dios me permita poner este ejemplo. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería mi actitud si Jesús viniera y nos dijera: amados, quiero decirle una cosa, discúlpenme, pero eso de que van a haber elefantes y va a haber una ciudad maravillosa en el reino de los cielos y va a haber esto y va a haber lo otro, pues discúlpenme, pero no va a ser así. No va a ser así. No va a haber nada. Solo yo voy a estar ahí. ¿Cuántos se quedarían? ¿Cuántos seguirían luchando por su cristianismo puro? ¿Acaso actuamos como el niño que le prometen un dulce y se porta bien hipócritamente por el dulce? Anda allí para arriba y para abajo y anda detrás de la persona, no se despega de ella, pero media vez recibe su recompensa, ya el niño se va. ¿Y qué se hizo el niño? Pues se fue, pues recibió su dulce, pues se fue. Si Jesús te dijera que no hay elefantes, no hay tigres, no hay leones, no hay arcoíris, no hay ciudad de Dios, solo Él va a estar allá, ¿seguirías siendo cristiano? Yo espero que tu respuesta siga siendo que sí, porque el gozo de la vida eterna no es que ya no vas a morir, no es que ya no vas a sufrir, no es que ya no vas a llorar. El gozo de la vida eterna es vivir con Dios por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso! El Señor tiene un pueblo en la tierra que sigue al Cordero por doquiera que vaya, dice la sierva de Dios.
Tiene sus millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Los tales estarán de pie junto a él en el monte de Sión. ¿Quiénes? Los que no han doblado su rodilla a Baal. Pero deben permanecer en esta tierra resguardados con toda la armadura, listos para ocuparse en el trabajo de salvar a aquellos que están a punto de perecer. No necesitamos esperar hasta que seamos trasladados para seguir a Jesús. El pueblo de Dios puede hacer eso aquí abajo. Seguirán al Cordero en las cortes celestiales solo si lo siguen aquí. Si tú no sigues a Cristo aquí, mucho menos lo vas a seguir allá. Eso es lógico. No debemos seguir a Cristo a intervalos o caprichosamente, solamente cuando ello sea para nuestra conveniencia. Así como el niño con el dulce, andamos detrás. Cuando Dios nos hace el milagro, nos olvidamos de Él. ¿Sí o no? En la vida diaria debemos seguir su ejemplo. Como el rebaño sigue confiadamente a su pastor, debemos seguirlo con sufrimiento por su causa. Y los hijos de Luis Toro te dicen, si tú te estás empecinando en querer vivir sin pecado en esta tierra, vas a ser una persona infeliz. En la vida diaria debemos seguir el ejemplo de Jesús, dice ella. Como el rebaño sigue confiadamente a su pastor, debemos seguirlo con sufrimiento por su causa, diciendo a cada paso, aunque Él me matare, en Él esperaré. La regla de su vida debe ser nuestra experiencia. Y cuando tratemos de ser como Él y mantengamos nuestros deseos en conformidad con su voluntad, lo daremos a conocer. Para el hombre promiscuo será un sufrimiento renunciar a todas las mujeres por amor de Jesús. El borracho será un sufrimiento para él dejar el alcohol. Cada vez que oiga hablar de alcohol va a temblar, va a sufrir por causa de Cristo. Óiganme, hijos de Luis Toro, ese sufrimiento por Cristo vale la pena, porque el resultado será la vida eterna. No tengas miedo a pecar y a fallar. Ese es el consejo de ustedes para el pueblo. ¿De qué sirve una vida sin tropiezos? Feliz. Quiero beber, bebo. No hay conflicto. Quiero pecar con mujeres, peco. No hay conflicto. Quiero usar drogas, las uso. No hay conflicto. Ese gozo aparente, oye gozomán, te hablo a ti, ese gozo aparente en esta tierra conduce a la perdición. Y por eso Jesús nos mostró dos caminos, un ancho, un angosto. ¿Por qué todos echan a andar en el ancho? Porque no hay sufrimiento, todo es chévere. Las calles están anchas que nadie se topa con el uno y el otro. En la angosta hay sufrimiento, en la angosta hay tropiezos, te topas con el uno, te avientan por allá, pero es un sufrimiento que te lleva a la vida eterna. Ten cuidado con los falsos ministros, ten cuidado. Y finalmente la lección del jueves, un tema tan corto, pero con gran significado. ¿Te ha impresionado el asunto de la vida eterna? ¿Te ha impresionado el asunto de la novia?
de ese mundo hermoso que vendrá. Entonces, si te ha impresionado, dice Jesús, ven. ¿Cuántos decimos que somos cristianos? Y a donde hemos ido es a una iglesia, pero no a los brazos de Cristo. Por eso es que yo diría que no somos cristianos, somos religiosos. Porque abrazamos una religión, no hemos abrazado a Cristo. Y por eso es que no vivimos como Él quiere que vivamos. Y por eso es que existen los hijos de Luis Toro también. Porque fueron los primeros en abrazar una religión y no a Cristo. Quien abraza a Cristo, las vicisitudes de este mundo le ayudan a mejorar. Y en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio del abatimiento, en medio del temor y del llanto, el cristiano aprende a gozarse. Lo vimos la semana pasada. Pablo se gozaba en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque él sabía que entre más débil era más fuerte. Porque el poder de Dios se fortalece en la debilidad. La invitación es gratuita, dice la autora de la lección. Es un don proveniente de la gracia divina. Cuando aceptamos a Dios y lo amamos con todo nuestro corazón, o sea, nuestra mente, nuestro ser y nuestras fuerzas, nuestra vida cambia para siempre, aquí en la tierra y en la eternidad. ¿Cuándo es el momento en que podemos experimentar ese cambio, esa renovación? Cuando amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. En sus visiones, dice la sierva de Dios, el profeta ve a los que triunfaron sobre el pecado y el sepulcro, felices en la presencia de su Hacedor. A ver, ya me acordé otra vez de los hijos de Luis Toro. No tengas miedo de pecar. ¿Qué significa eso? No tengas miedo de fallar. ¿Qué significa eso? Que no has vencido el pecado. Y si no vences el pecado aquí, ¿a dónde te va a tocar estar en el futuro? Mira lo que dice ella. En sus visiones el profeta ve a los que triunfaron sobre el pecado y el sepulcro, felices en la presencia de su Hacedor. Quien vence el pecado un día estará feliz delante de Dios. El que no lo vence va a ser destruido. Felices en la presencia de su Hacedor. La aparente infelicidad como producto de las luchas contra el orgullo, la pecaminosidad, la tentación, es un sufrimiento aparente, porque la recompensa es vivir feliz al lado de Dios, conversando libremente con Él, como el hombre conversaba con Dios en el principio. El Señor los invita así: alegraos vosotros y regocijaos hasta la eternidad en lo que voy a crear. Pues he aquí que voy a crear a Jerusalén, que sea un regocijo y su pueblo un gozo. También yo me regocijaré en Jerusalén y gozaréme en mi pueblo, y no se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Isaías 65, 18, 19.
quiero terminar la reflexión de esta ocasión con esta pregunta que hice hace un rato. ¿Anhelas tú realmente estar con Dios un día? Así como Él anhela estar con nosotros un día. Por eso se fue a preparar un lugar. Porque donde yo estoy, dijo Él, yo quiero que ustedes estén. Es el deseo de Él. Pero ¿cuál es el nuestro? No vamos a llegar a construir nada. Él lo tiene todo preparado. ¿Añoras estar con Dios un día por toda la eternidad? Mi deseo y oración es que si todavía no sientes ese gozo, puedas sentirlo. Que cada paso que das en este mundo resuene ese pensamiento en tu cabeza. Quiero estar con Dios eternamente. Y no solo yo, sino también a los que amo. Que el Señor te bendiga y te ayude. Es mi deseo y oración. Nos vemos en la próxima.